puede ahorrar tiempo y pagar sus impuestos sobre la propiedad en línea. Pagar en línea a través del sitio web de la oficina del tesorera del condado de DuPage es rápido, fácil y seguro. El siguiente tutorial lo guiará paso a paso para realizar su pago en línea. Primero escriba dupagecounty.gov-treasurer en su navegador. En esta página seleccione Property Tax Lookup o Búsqueda de impuestos a la propiedad. Si tiene su factura, puede buscar por su número de parcela seleccionando Parcel Number Search, búsqueda por número de parcela. Luego seleccione Agree o Aceptar. En la siguiente pantalla se le pedirá que ingrese su número de parcela. Ubique su número de parcela encima de su nombre en la factura de impuestos. Si no tiene su factura, puede buscar por dirección. Para buscar por dirección, seleccione Address Search o búsqueda por dirección. Luego seleccione Agree o Aceptar. Ahora ingrese la dirección de la propiedad y aparecerá la información tributaria en la pantalla. Una vez que tenga el resumen de sus impuestos en pantalla, verá el monto actual adeudado. Seleccione Pay Current Taxes Online o Pagar impuestos actuales en línea, que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. A continuación, seleccione Pay Current Installment o Pagar cuota actual o Pay All Current Taxes o pagar todo el año completo de los impuestos actuales. Para este ejemplo, elegiremos Pay Current Installment. Ahora, seleccione Add to Cart o agregar al carrito. Luego, seleccione View Cart o ver carrito. Si desea pagar más de una propiedad, haga clic en Search for Additional Properties o buscar propiedades adicionales. Se permite un máximo de 25 parcelas en su carrito de compras. El siguiente paso es seleccionar Enter Payment Information o ingresar información de pago. Cuando paga en línea, tiene dos opciones. La primera opción es pagar sin sobrecargo utilizando su cuenta de cheque o de ahorros. Comience ingresando su nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico. En el método de pago, seleccione e-check o bank account, su cuenta bancaria. Ingrese el número de ruta y el número de cuenta que puede encontrar en el frente de su cheque. Para mayor precisión, se le pedirá que vuelva a ingresar su número de cuenta. Ingrese el nombre del banco y la información titular de la cuenta. Una vez completados los datos, haga clic en Continue o Continuar. En la siguiente página, marque la casilla de autorización y seleccione el botón de pago. La segunda opción es pagar con tarjeta de crédito. Comience ingresando su nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico. Seleccione la opción Credit Card o tarjeta de crédito bajo método de pago. Existe un sobrecargo por el servicio de 2.1% por usar tarjeta de crédito en línea. El condado no recibe ninguno de estos sobrecargos. Por favor, no use su tarjeta de débito en línea. Puede pagar sin sobrecargo usando su cuenta de cheques. Ingrese el número de tarjeta
código de seguridad, mes y año de vencimiento y nombre del titular de la tarjeta. Una vez completados los datos, haga clic en Continue o Continuar. En la siguiente página, autorice el pago y seleccione el botón de pago. El monto del pago y el sobrecargo de servicio se mostrarán para su revisión antes de confirmar el pago. Una vez que haya revisado la información, marque la casilla de autorización y seleccione el botón de pago. A completar su transacción, recibirá un recibo por correo electrónico. Por favor, conserve este correo para sus registros. Gracias por usar nuestro portal en línea para pagar su factura de impuestos sobre la propiedad. Para más información o asistencia, comuníquese con nosotros al área 630-407-5900. Pague en línea, ahorre tiempo.